Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 23 de noviembre de 2020. Yo soy Saúl Alcaraz y tenemos, como siempre, en el otro lado a Aritz Olagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Saúl, buenas tardes, fantásticamente y con muchas ganas. Siempre suelo tener ganas de estar en el podcast y de hablar en el podcast, pero creo que el episodio de hoy va a ser especialmente interesante porque tenemos un invitado que nos va a contar muchas cosas interesantes. Desde luego, hoy nos acompañará en el podcast Rubén Sarvisé para hablar de cohesión grupal. Con Rubén estuvimos la semana pasada con su masterclass enfocada a este tema, hablaremos de ella a continuación, pero antes, Aritz, si te parece, podemos recordar redes sociales para aquella persona que quiera saber más sobre estos temas que nos pueda también contactar a través de ellas. Sí, porque seguramente después de escuchar a Rubén hoy en el podcast le surgirá quizás alguna pregunta que nos la puede plantear a través de @psicodeportea en Twitter, Instagram y Facebook. Y también, como lo emitimos este podcast en YouTube, en nuestro canal de YouTube en Psicodeporte Academy. Si buscan en el buscador Psicodeporte Academy, pueden debajo del vídeo de este podcast hacer cualquier pregunta, cualquier duda que les haya quedado de este episodio. Y nos cuesta a veces recordarlo. Yo creo que llevamos 2 semanas seguidas que lo recordamos, pero Es por verdad, supuesto sí. tenemos la Psicodeporte Academy con contenidos para suscriptores y suscriptoras enfocadas al trabajo de la psicología del deporte para entrenadores y entrenadoras a 2 precios, tanto precio mensual como precio anual. Si entráis en psicodeporte.academy tendréis accesibles ambas suscripciones y estaremos encantados de que entréis a formar parte de nuestra academia. En esa academia, justamente, la semana pasada Rubén Sarvisé nos dio su masterclass, que ya está disponible para que cualquier persona pueda verla, cualquier persona suscrita a la academia pueda verla. Masterclass titulada Cohesión grupal durante la temporada. Planificar para cambiar y adaptarse. Aritz, Rubén nos explicó varios contenidos, podemos repasarlos si quieres brevemente y luego ya pasamos a la entrevista con Rubén para este podcast. Sí, nos explicó muchas cosas sobre la cohesión grupal y muchas cosas prácticas, desde los aspectos clave de la cohesión grupal, los principales retos y barreras que se tienen que abordar o que los entrenadores y entrenadoras tienen que abordar para trabajar adecuadamente la cohesión grupal, la importancia de diferenciar tanto la cohesión social como la cohesión hacia la tarea y cómo podemos trabajar cada una de ellas en los entrenamientos y cómo trabajar aspectos tan concretos a través de la cohesión grupal y también para la cohesión grupal como la comunicación, las normas, objetivos, la gestión de los momentos clave para potenciar precisamente la cohesión de equipo y cómo también estructurar este trabajo de la cohesión grupal durante toda la temporada, es decir, qué aspectos tenemos que tener en cuenta y cuál de las dos cohesiones es más adecuado trabajar, por ejemplo, en pretemporada, durante la temporada, en espacios de descanso. La verdad que fue una masterclass con muchísimos detalles prácticos y muy útiles para todos los entrenadores y entrenadoras que nos siguen en Psicodeporte Academy. Y hoy en el podcast pues venimos a escuchar algunas de estas pinceladas desde su voz, desde la voz de Rubén, que nos acompañará en el podcast. Vamos con él. Nos acompaña hoy en el podcast de Psicodeporte Academy Rubén Sarvisé. Rubén, gracias por acompañarnos en el podcast. Es un placer que estés con nosotros en el día de hoy. Hola, Saúl, Aritz, buenas tardes. Un placer. Vamos a hablar contigo de cohesión. Nos diste la masterclass brillante la semana pasada dentro de la academia. Y hoy, Aritz, aprovechamos que tenemos aquí a Rubén para hacerle también algunas preguntas en esa línea, pero como siempre, empecemos por dar las pinceladas de su currículum, que luego él pueda completar y ya nos lanzamos con el tema de la cohesión. Sí, buenas tardes, Rubén, y gracias por estar con nosotros. Para quien no conozca a Rubén Sarvisé, en Twitter concretamente es @r_sarvi. Es graduado en Psicología con máster en Alto Rendimiento y Coaching Deportivo en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos y complementariamente tiene formación en Psicología del Deporte tanto en la UNED como en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente, Rubén es el psicólogo deportivo de la Escuela de Fútbol Huesca y de la International Players and Coaches. Anteriormente, además, ha sido entrenador y psicólogo deportivo en la NBG Academy en Hangzhou, en China. Bienvenido, Rubén. Bien hallado, buenas tardes. Si quieres completar algún detalle de ese currículum, nos sorprende especialmente, ya lo hablamos en la masterclass, de hecho, la experiencia en China. No sé si quieres completarnos algo por ese lado. Bueno, pues es un poco la joya, ¿no? Es esa experiencia distinta y más personal, ¿eh? Fue un proyecto
muy, muy bonito, que me sirvió sobre todo para un crecimiento personal, que también ha acompañado el crecimiento profesional. Bueno, pues a nivel, la faceta era sobre todo de entrenador, pero sí que es cierto que había un proyecto de tratar de introducir la psicología deportiva. Se fueron dando pasos en ese sentido y con buena aceptación, diría yo, ¿no? Salvando las diferencias culturales, el autoconocimiento y conocimiento mutuo de ambas partes, ¿no? De la nuestra como gente que vamos a un país distinto y queremos implantar un método de trabajo en una academia de baloncesto a nivel global que para nosotros es casi innato, por lo bien que se trabaja en España, sobre todo en deportes de equipo y la repercusión que tiene. Y por otro lado, pues eso, que nos tenemos que acoplar a su cultura y ellos de ir siendo receptivos a nuestro trabajo y a todo aquello que llevamos para allí. De hecho, para eso íbamos, ¿no? Para eso nos demandan en cuanto a, bueno, pues enseñarles a hacer algo que nosotros hacemos muy bien en España. Y bueno, pues ese encaje no siempre es fácil, y sean situaciones muy chulas y espectaculares y situaciones duras también, ¿no? Entonces, ese complemento personal que rodea toda la experiencia profesional fue tremendo, tremendo. Lo parece, realmente nos contabas el otro día detalles y era muy enriquecedor por nuestra parte escucharte. Y en esa masterclass justamente hablamos de cohesión, como decíamos antes, y queremos un poco que nos cuentes las pinceladas principales de eso, ¿no? Si te parece, podemos empezar porque nos expliques un poquito qué es la cohesión grupal o la cohesión de equipo, cómo la podríamos definir o cómo podríamos explicarlo. Bueno, yo creo que en cuanto a definición, solemos usar un poquito la misma porque creo que nos ayuda a explicarlo muy bien, ¿no? La definición del proceso dinámico reflejado en la tendencia que tienen los grupos a permanecer unidos, ¿no? Cuando buscan sus objetivos. A mí me gusta siempre puntualizarlo en 3 conceptos. El primer concepto es que es algo dinámico, que cambia y que, sobre todo cuando lo enfocamos a entrenadores, que quizá es una variable con mucha influencia de los entrenadores en la gestión del grupo, es que lo que realiza el entrenador influye en cómo está el grupo cohesionado, que parece una obviedad, pero muchas veces se nos olvida en el trabajo diario. Y después, pues bueno, la manera en la que el grupo trabaja unido, ¿no? En busca de un objetivo común, ¿no? Y esa conciliación o ese acople entre el trabajo de los objetivos individuales y el trabajo del objetivo común, Yo, por lo menos en mi experiencia y en lo que he visto hasta ahora en el día a día, sí que se suele trabajar mucho el objetivo grupal, a veces sin entrar a darle continuidad, ¿no? Se verbaliza, se manifiesta un objetivo final, pero a veces falta un poquito más de trabajo detrás, ¿no? Para darle esa continuidad y, por supuesto, la dificultad también de gestionar esa parte de los objetivos individuales que ha de tener cada jugador, ¿no? Que dé sentido y que incluso dé ese plus y ese valor al objetivo grupal, ¿no? Esa sexta marcha que a veces llevan algunos grupos, ya no solo en deporte, ¿no? De funcionamiento grupal. Yo creo que eso es fundamental, la parte de los objetivos individuales para el funcionamiento del grupo. Has hablado del desarrollo de los objetivos, la importancia de desarrollar también los objetivos individuales en consonancia con los colectivos para de alguna forma ensamblar bien ambos objetivos y que precisamente la cohesión de grupo y el propio grupo, el propio equipo tenga los objetivos claros. Todos los que hemos trabajado en deportes de equipo sabemos que de la teoría luego a la práctica hay un trecho y que en muchas ocasiones lo que en teoría, a nivel teórico, puede sonar muy bien y que más o menos parece que siguiendo unas pautas concretas vas a poder desarrollar la cohesión de equipo, que no siempre suele ser tan fácil. Entonces, a nivel general, ¿cuáles podrían ser las dificultades, los retos, las barreras que suelen existir en los equipos deportivos precisamente para que estén realmente cohesionados en ese desarrollo de la cohesión? Pues sí, mira, la verdad, antes una puntualización con lo que decías, ¿no? Lo que decíamos el otro día, lo ideal a veces es enemigo de lo bueno, ¿no? Y
y también el entrenador ha de encontrar el punto en el que él pueda incorporar ese trabajo, ¿no? No, al final hay veces que igual no hay que llegar a tanto detalle y yo por lo menos sí que trato de incidir mucho en, bueno, la complejidad o sencillez de esa planificación o de ese trabajo, la que tú puedas asumir, pero algo, tiene que haber esa planificación. En cuanto a problemas, yo creo que uno y el más, bueno, no sé si el más difícil, pero que es muy difícil precisamente al hilo de esto que estamos hablando es el ser reactivos y no anticiparnos, no ser preventivos en el trabajo de la cohesión. Es decir, muchas veces cuando hay problemas de cohesión es cuando capta la atención del entrenador sobre ese proceso y lo que se podía haber trabajado antes para no llegar pues, a que haya un mayor número de conflictos, a que haya un excesivo individualismo por parte de los miembros del equipo, una menor implicación, un no acabar de ver un equipo unido y que funciona un poquito a las mismas señales, ¿no? y en el mismo sentido. No conocer, que yo creo que es algo que poco a poco vamos consiguiendo, el no conocer los distintos tipos de cohesión y qué similitudes o diferencias entre ambas a la hora de aplicarlo al trabajo y de cuándo incidir en una y en otra. Lo que decía al principio, ¿no? El no tener un plan de trabajo, es decir, ¿cómo planifico yo el trabajo de cohesión grupal? ¿Sobre qué me apoyo yo para programar ese trabajo? ¿Qué orden de pasos tengo que seguir, ¿no? A veces es más importante que sea algo coherente y con un hilo argumental y que sea continuado en el tiempo, acciones sencillas pero continuadas en el tiempo, que algo muy complejo que a veces, pues lo que decías, no es fácil de encajar. En cuanto al tema de roles, que también es importante, un punto ciego que a veces cuesta gestionar es aquellas personas que se sienten o poco valoradas o poco utilizadas o poco reconocidas, ¿no? Y al final ese es el mérito del funcionamiento de un equipo a veces, que las personas que tienen menos foco, menos protagonismo, se sientan también partícipes y les sepamos dar ese rol y ese espacio y ese reconocimiento por parte del cuerpo técnico y por parte del resto de miembros del equipo. Unido a esto, con el tema de los roles, otro problema que suele haber es el tema de la evasión de la responsabilidad, ¿no? Holgazanería social, que decimos los psicólogos. Prevenirlo con roles definidos, con que cada miembro sepa específicamente qué se espera de él, ¿no? Y qué debe hacer. Y otro problema que el otro día sí que hablábamos también era el exceso de cohesión social, que es aquella que todos conocemos y que trabajamos casi de manera innata, ¿no? Y encima, por cómo somos a nivel cultural, pues casi nos sale rodado, ¿eh? Entonces, a veces el saber que no se formen subgrupos o que aunque se formen, que siempre se forman, que no haya un exceso de unión que les aísle de otro subgrupo dentro del equipo, es importante gestionarlo. Hablabas ahora de cohesión social justamente, ¿no? Aquella más enfocada en las relaciones, a que las personas suplan sus necesidades a nivel de relacional y el social. Luego está la cohesión más orientada a la tarea. Danos también alguna pincelada en esa línea para aquellos que a lo mejor no sabían de la distinción entre una y la otra. La social, como decíamos, más enfocada en relaciones. ¿Cómo entenderíamos la cohesión a la tarea y en qué deberíamos fijarnos en esa línea? Sí, bueno, yo creo que hay veces que nos es sencillo explicarlo en el sentido de que esa cohesión de la tarea es aquella que nos ayuda a competir mejor. Seguro que hay muchos equipos y entrenadores que la trabajan sin saber que la están trabajando, que eso a veces también es un trabajo nuestro, ¿no? Que la gente aprenda a poner nombre a lo que ocurre o a lo que trabaja, para saber verbalizarlo. Bueno, yo creo que la más fácil, la más común es cómo se trabajan las normas internas del equipo al principio de temporada, y cómo eso nos ayuda a facilitar o a encaminarnos hacia los objetivos y a mejorar los procesos de entrenamiento, el tema de los roles,
La comunicación, por ejemplo, cómo distinguir la comunicación en torno a la comunicación, la cohesión social y la cohesión de tarea. Pues la cohesión social es un poquito enfocado a la relación personal, a qué habilidades comunicacionales tienen como personas, incluso fuera del entorno deportivo. Y si lo enfocáramos más hacia la tarea, pues sería esa comunicación que nos ayuda a rendir mejor en el campo, ¿no? Pues que, por ejemplo, en vez de decirte un EI en el campo, pues que yo te dé una referencia, ¿no? Que a ti te ayude a situarte donde puedes tener un buen pase, izquierda, derecha. Bueno, al final es algo que también se construye, ¿no? Y que se personaliza en cada equipo. Otro que a mí me gusta mucho trabajar y que creo que es importante, el éxito y el fracaso controlado, ¿no? El trabajo previo al partido, posterior al partido, para aprovechar las experiencias competitivas para crecer. Las que son buenas para afianzar lo que se está haciendo bien, y cuando no se ha conseguido los objetivos y el rendimiento esperado, pues para usar ese checkpoint para progresar y corregirlo durante la semana en la medida de lo posible. Aritz, creo que tenemos tengo el micro. Problema de micro. Ok. Sí, decía que hemos visto aquellos problemas, retos y barreras que nos podemos encontrar a la hora de desarrollar la cohesión de equipo. Hemos visto qué tipos, los dos tipos de cohesión y cómo podemos aplicarla, la cohesión social y la cohesión a la tarea. Y ahora vendría la última parte, digamos, ¿no? La puesta en práctica de alguna forma dentro de la planificación, de la organización de la temporada, de qué manera podemos a nivel general, desarrollar tanto la cohesión social como la tarea en las diferentes partes que suele tener una temporada. Sí, pues mira, como decíamos antes, nosotros yo creo que por hacerlo como guía, como decíamos, ¿no? Que luego hay muchos factores que pueden hacer variar este enfoque. Enfocar a la cohesión social es más fácil cuando no hay un periodo competitivo, bien sea en pretemporada, navidades o cuando hay un parón como es ahora, por ejemplo, ¿no? También quizás hasta hay más necesidad de la persona en poner foco en esa parte, porque no hay competición, en ciertos sitios no hay ni entreno, entonces es difícil gestionar esa motivación enfocada a la tarea, ¿no? Cuando eso está un poco en el aire. Y cuando hay competición, enfocarlo más a empezar a construir esa cohesión de tarea. Lo que decíamos antes, bueno, desde un primer periodo en pretemporada en el que tratas de detectar esas necesidades de tu equipo en tres áreas, ¿no? A nivel comunicacional, a nivel de normalización en cuanto a las normas y los roles en el equipo, detectar esos líderes y ser capaces de construir esos objetivos individuales y comunes para ir en la misma dirección. Y después, una manera fácil es, yo siempre digo, esto es algo que hay que cuidar, evaluar y alimentar durante la temporada. Pues depende mucho de la situación, ¿no? Pero bueno, en función de cómo se ha podido trabajar eso durante la temporada, hay que ir dándole continuidad. Recuerdo que me parece que en una masterclass que hacías tú, Saúl, explicabas muy bien, ¿no? Ese efecto de continuidad, que hay investigaciones que refieren un mínimo de 2 semanas, igual que a nivel táctico, pues por ejemplo en baloncesto, cuando empiezas a trabajar las ayudas, la primera ayuda, la segunda ayuda, tienes que darle una continuidad para que tengas un efecto que le sirva al equipo, pues en estos conceptos de cohesión o cualquier otra variable psicológica es un poquito lo mismo, ¿no? Darle continuidad. Desde luego, yo creo que esa continuidad que decías ahora, Rubén, es fundamental. Y como tú decías, a lo mejor como entrenadores y entrenadoras la entendemos mucho para aquello que dominamos, ¿no? El aspecto técnico y táctico, entendemos que la defensa de ayudas, por ejemplo, en baloncesto, pues estar un día me vale para bien poco, realmente. Y en cambio olvidamos que parece, o pensamos que con hacer una dinámica de grupo un día eso va a ser ya suficiente. Y como decías tú ahora, el trabajo tiene que ser durante toda la temporada de forma continua y sobre todo con la coherencia que también explicabas antes, ¿no? Que realmente las acciones estén conectadas entre ellas, que no sea, bueno, hoy me toca esto y voy más reactivo
que proactivo, como explicabas antes. Yo creo que ese mensaje también es muy potente. Vamos a irnos al punto en el cual el entrenador o la entrenadora escucha este podcast y dice, bueno, voy a trabajar la cohesión, ¿por dónde puedo empezar, ¿no? A lo mejor por la parte de evaluación, ¿en qué me podría fijar o qué podría hacer como primer punto si nunca he hecho ese esfuerzo proactivo que hablabas tú antes? ¿Por dónde podría empezar de forma sencilla? A lo mejor por darse cuenta de lo que ya está haciendo, ¿no? Pero ¿cuál sería ese primer paso necesario para poder empezar a avanzar? Pues yo diría que la evaluación más informal a veces de observar, pues bueno, cómo se relacionan entre ellos, dentro de la pista, fuera de la pista, por medio de a veces nosotros profesionalmente usamos algún cuestionario, ¿no? Pues el típico sociograma que te ayuda a detectar un poquito cómo son las relaciones entre el grupo. Bueno, pues un poquito eso, ¿no? Usamos la observación, algún cuestionario, la entrevista con los jugadores a nivel individual, que ha de tener un espacio, yo diría que continuo durante la temporada. Si se puede de manera mensual, cada mes y medio, de la manera que sea encajable. Y en esos 3 apartados que hemos dicho, a nivel comunicacional, a nivel de roles y normas y a nivel de objetivos, valorar en qué punto estamos. Tenemos unas normas ya más o menos establecidas o un funcionamiento eficaz y pues eso hay que valorarlo, ¿no? Y a partir de ahí hacer una lista de prioridades y entenderlo como un proceso. Esto es como un checklist, ¿vale? Hemos conseguido el primer objetivo más o menos que teníamos de que se conozcan, de que empiecen a relacionarse entre ellos, de que haya un buen vínculo personal entre ellos, pues podemos pasar al siguiente paso, ¿no? Ya podemos empezar a obtener esos roles. Ya los hemos visto después de 1 a 2 semanas, 3. Ahora ya llevamos seguro más tiempo, ¿no? Entrenando muchos. Ya puedes empezar a establecer las normas que a tu equipo le hacen falta, porque no siempre son las mismas. Y a partir de ahí, pues los jugadores se van conociendo y ya podéis ir estableciendo esos objetivos individuales y colectivos, ¿no? Pero yo creo que sobre todo eso, una vez que se establecen las prioridades en esos 3 apartados y has podido evaluar en qué punto estamos como equipo, es empezar a concretar qué acciones voy a llevar a cabo y cuándo. Sobre todo, yo soy muy pesado con el cuándo. Lo que no existe en tu agenda es difícil que exista. Entonces, el agendarlo y el darle sentido, pues eso, no se trata de trabajarlo en todos los entrenamientos, en todo, pero a veces pues lo que dices, una dinámica que empiezas un día, bueno, pues igual como en la misma semana otro día o en la semana siguiente, cómo lo incorporas en un ejercicio de entrenamiento y cómo le vas tirando del hilo, ¿no? Es un ovillo que tienes grande y lo tienes que ir estirando. Fantástico, Rubén. Pues haciendo un resumen de todo lo hablado, yo creo que sobre todo me quedo con la idea de que la cohesión también es un aspecto más que podemos trabajar y que los entrenadores y entrenadoras pueden trabajar, teniendo en cuenta, como decíamos al inicio, las dificultades, las barreras que nos vamos a poder encontrar y siempre tendiendo a ser más proactivos que reactivos, es decir, no esperar a que ocurra algún problema, a que el equipo se haya dividido en subgrupos y que las relaciones entre esos grupos haya minado, digamos, al equipo, que se pueden hacer acciones y no tanto ya solo a nivel de la cohesión social, que yo creo que eso ya está muy interiorizado en todos los equipos, el tema de, bueno, pues hay que hacer cenas a principio de temporada, en Navidades ya hay establecidas varias épocas en las que hay que hacer piña, pero además de hacer piña también podemos aprovechar la cohesión no solo hacia el aspecto social relacional, sino también hacia el aspecto de la tarea para mejorar como equipo, para mejorar en los entrenamientos, en los partidos y para eso, como bien decías, podemos trabajar acciones concretas de comunicación, de relaciones dentro del campo, de la pista, de la cancha, para que mejore precisamente esa cohesión y ello ayude, la cohesión a la tarea mejorada, pues que les ayude a mejorar su rendimiento. Y para finalizar también, pues yo creo que has dado en la clave de qué manera podemos aprovechar los distintos periodos competitivos para integrar tanto la cohesión social como la cohesión a la tarea. Yo creo que los entrenadores y entrenadoras que nos escuchan se van a llevar muy buenas ideas para poder ir aplicándolas poco a poco en su día a día.
Y por supuesto, recordamos que la masterclass de Rubén, que está disponible en la academia, que trabajó estos puntos de forma mucho más extensa, por descontado, y con muchas herramientas muy útiles para justamente poner en práctica este trabajo durante toda la temporada de la cohesión grupal. Rubén, ha sido un placer tenerte el otro día en la masterclass y de hoy también en el podcast. Confiamos que no sea la última vez que estés ni en una cosa ni en la otra y que nos veamos pronto. Bueno, pues para mí ha sido un placer y agradecido a vuestra oportunidad, ¿no?, de contribuir a estos proyectos en los que tratamos de acercar, no solo de acercar la psicología deportiva a la población con la que trabajamos, sino de tratar de hacerla útil, que al final es el sentido de nuestro trabajo diario. Un placer. Recordar que podéis seguir a Rubén en redes sociales en @r_sarvi. Y nada más, Aritz, ha sido un placer también estar contigo esta tarde de lunes. Nos vemos en el siguiente episodio. Eso es, agradecer a Rubén su aportación y su colaboración con nosotros y, como bien dices, pues nos veremos la semana que viene. Gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima semana.